Bendiciones, buen día. Después de haber estudiado en el capítulo 8 la invitación del apóstol Pablo a vivir en el Espíritu, este día continuamos nuestro estudio en la carta a los Romanos en el capítulo 9. Voy a compartirles lo que ya tienen ustedes en sus dispositivos y es el siguiente. Capítulo 9, epístola a los Romanos. Y podemos apreciar nosotros en los primeros versículos el sentir del apóstol Pablo. ¿Verdad digo en Cristo? Pareciera ser que estas palabras, verdad digo en Cristo, no miento. Pareciera ser que son un poco redundantes, sin embargo, el apóstol Pablo quiere mostrar sinceramente cuál es el sentir en ese momento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Primero, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pareciera ser que hay personas que creen que los líderes, que las personas que están en eminencia, los pastores, de las congregaciones no atraviesan valles y que su vida solamente es montañas, es decir, estar en las alturas. Sin embargo, podemos apreciar en este capítulo 9 cómo el apóstol Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto a las promesas de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. En este versículo 3 podemos apreciar la grandeza del corazón del apóstol Pablo. Primero, él desearía ser cortado de la tierra como anatema, como maldito, como separado. El lenguaje se parece al de Moisés cuando suplica a Dios que lo borrara de su libro. La respuesta de Dios a Moisés fue que también muestra la imposibilidad de lo que le pedía, es decir, no era posible eso. Lo mismo hemos de decir del deseo del apóstol Pablo. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, desearía ser excomulgado de la congregación, que me echen de los fieles, excluido en la felicidad que hay en Cristo, y Él presenta las razones por las cuales siente tanto interés, pero también preocupación por los de su raza, por la relación que tiene con ellos, pero también por la relación de ellos con Dios. Es preocupante, a veces suele pasar que las personas o que los que están dirigiendo a algún grupo puedan sentirse preocupados por ver la lejanía que tienen ellos con la relación con Dios. Sin embargo, él está enumerando a sus compatriotas cuáles eran los bendiciones o los beneficios que ellos tenían. Primero les dice que es la adopción, es decir, constituían un pueblo que Dios había hecho suyo, que Dios había consagrado para sí. Pero también les dice, les habla acerca de la gloria, es decir, la manifestación, la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, que los rabinos le llamaban el Shekinah de Dios. Esa bendición, como también el pacto, lo que Dios concertó con Abraham, ese pacto incondicional que Dios estableció con Abraham. Y luego la promulgación de la ley, esto es la donación de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Pero no solamente son esas bendiciones, sino también el culto en el que se le tributaba al verdadero Dios, las promesas, también las promesas, es decir, las que se fundamentaban la expectación de Israel y anunciaban la venida futura del Mesías, de quienes son los patriarcas. Esto se aplica preferiblemente en toda la Biblia a Abraham, Isaac y Jacob. Pero el mayor de todos los privilegios que sus compatriotas han tenido es que de los cuales, de en medio de ese pueblo, de en medio de ese linaje, también procede Cristo. Estos versículos del 6 al 9 nos hablan también
No que la palabra de Dios haya fallado, porque realmente dice la Escritura que séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Aquellos que hayan recibido y hayan aceptado el sacrificio son contados como descendientes porque la palabra de las promesas es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Estaba haciendo referencia el apóstol Pablo a que no todo aquel, incluso en nuestros tiempos podemos decir, no todo el que me dice Señor será salvo. No todas las personas que congregan en una iglesia van a salvarse. Y esto pareciera ser un poquito duro porque podríamos estar diciendo, ay, entonces estamos haciendo excepción de personas. No, ni siquiera podemos nosotros determinarlo por lo que podamos ver, sino que Dios, en su inmensa misericordia, también va a poder escoger, ¿verdad? Va a poder clasificar. No todos los que descienden de Israel son de verdad hijos de Dios. Lo prueba con los ejemplos, ya lo mencionamos, en específico, primero el caso de Isaac e Ismael, y la verdadera descendencia de Abraham está constituida por aquellos hijos de la promesa. Luego los versículos 10 al 13 nos hablan, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces en estos versículos está presentando el caso de Jacob y Esaú, en donde Pablo muestra que Dios había escogido entre los dos hijos de Isaac, incluso antes de que nacieran. Esta elección se dio para que el propósito, para que el plan de Dios que actúa por medio de la selección permaneciera no por las obras, sino por lo que Él llama, es decir, por el llamamiento santo que Él había hecho. ¿Qué pues diremos? ¿Qué podemos decir nosotros de este llamamiento? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, también endurece. Entonces nosotros podemos apreciar en estos versículos que es importante o hay que admitir que la acción de Dios con respecto a Jacob pareciera ser que es injusta, pareciera ser que Dios tuviera preferencia, pero Pablo anticipa una posible acusación de injusticia contra Dios y responde con el mensaje de Dios a Moisés. En los capítulos 7 al 10 del Éxodo se repite en muchas ocasiones que el corazón de Faraón se endureció hasta que ya por la octava plaga se menciona, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Bueno, entonces ¿fue Dios o fue él mismo que endureció su corazón? Leemos que Jehová endureció el corazón. Vemos pues que no se trata de un acto directo de parte de Dios, sino que tras la obstinación creciente de Faraón, Dios ejecuta su proceso judicial con entera justicia. Algunos también sostienen que este versículo de que Dios endureció el corazón de Faraón es una frase, es algo profético, porque a raíz del endurecimiento de Faraón, pues en algún momento Dios iba si su corazón se cierra, obviamente, iba a estar distante y va a estar alejado de la voluntad de Dios. No se trata de un acto directo por parte de Dios, sino que trata tras la obstinación, la terquedad, la insistencia
de Faraón, Dios ejecuta su proceso judicial con entera justicia. No es que Dios vaya apagando su voz, sino que el hombre se va alejando cada vez más de la voz de Dios. Voluntariamente nosotros decidimos que Dios pueda actuar o deje de actuar en nuestra vida, porque la condición con la cual nosotros recibimos una palabra puede ser acelerarla o retardar el cumplimiento de esa palabra. Dios hizo aparecer a Faraón en la historia de Egipto a fin de mostrarle su poder, pero también mostrar que su nombre sería proclamado no solamente en una región, sino en toda la tierra. Luego, los versículos 19 al 23. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistirse a la voluntad de Dios? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para que alterques con Dios? ¿Por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que me lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? El que hizo el barro no tiene potestad sobre el vaso. Para hacer que la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, él con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, soportó con mucha paciencia, pero también para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. Entonces, ¿a quién debemos inculpar? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Ante esta nueva objeción, el apóstol Pablo responde con una llamada al orden y el renglón seguido pone como parábola el ejemplo del alfarero, lo que acabamos de leer. El alfarero tiene potestad sobre el vaso de barro que crea. Él puede hacerlo de nuevo. Muestra que los seres humanos no son literalmente vasos de arcilla inerte en las manos de Dios. Pero vemos aquí en este versículo que hay dos clases de barro. Vasos de ira son los que se hacen a sí mismos por su propia obstinación, a pesar del llamamiento divino al arrepentimiento. Pero también están los vasos de misericordia, preparados por Dios de antemano para su gloria, es decir, para hacer notorias la riqueza de la gloria de Dios. En todo caso, son los impíos quienes se preparan para el infierno, mientras que los salvos son preparados por Dios para que puedan entrar también en su reino. Y luego los versículos 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Dios está mostrando también que es imparcial, que su llamamiento es para la gloria, para su gloria no solo de los judíos, sino también para los gentiles. También nos muestra en estos versículos que el rechazo de los judíos incrédulos como la aceptación de los paganos creyentes estaban dentro de lo predicho por Dios en el Antiguo Testamento. Y menciona aquí el profeta Oseas, pero también profeta Isaías. También Isaías clama tocante a Israel, dice. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces se está mostrando en estos versículos que los numerosos hijos de Israel no solo quedaría un remanente. Y la cita del 1:9 se refuerza la idea del remanente que Dios también se reserva. Si el Señor, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos sido, venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Y finalmente, los versículos 30 al 33. Vemos que el apóstol Pablo también
explica por qué la búsqueda por parte de Israel de una relación correcta con Dios había fracasado. ¿Será acaso que nosotros por sí mismos podemos mejorar nuestra relación con Dios? Fue porque no le buscaron por la fe. Quizás a veces nosotros buscamos las cosas por interés, porque nos conviene, porque son alianzas estratégicas. Sin embargo, con el Señor no podemos actuar de la misma manera. El fracaso de ellos fue porque no lo buscaron por fe. Imaginaron que podían reconciliarse con Dios por las obras, comprar las voluntades guardando la ley. Así rehusaron creer en Jesucristo, el cual es la piedra de tropiezo sobre quien había tropezado y caído. Y Pablo cita el versículo 33, una combinación de Isaías 28:16 y 8:14 para opacar esta acusación. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Estaba diciendo el apóstol Pablo que la forma de nosotros poder proceder es, como dice la misma escritura, que sin fe es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Si las cosas que yo hago no están motivadas por la fe, no están, más bien están motivadas por el deseo de querer ser grande, por el hecho de querer ser reconocido, tener fama, por tener seguidores. Mi motivación no es la correcta, por lo tanto, esto será un rotundo fracaso en la misma manera como Israel, en su búsqueda por parte de Dios por tener una relación correcta con Dios a través de las obras, había fracasado. De la misma manera, yo puedo fracasar perfectamente en el momento en que yo decida querer quizás comprar la voluntad de Dios. De la misma manera como lo hacemos a veces a través de un regalo, a través de querer quedar bien con alguien con el propósito de congraciarnos. Eso no funciona con el Señor. Al contrario, debemos ser sinceros y lo que nos debe motivar a nosotros al momento de actuar es que todo lo que hagamos debe exaltar a Dios, debe engrandecer su reino, pero también creer de que Dios está también complacido con nuestras obras, con las cosas que nosotros hacemos y creer de todo corazón, estamos honrando a Dios. Gracias por haberme acompañado en este capítulo 9 de la Carta a los Romanos. Les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en la Carta a los Romanos. Que el Señor les bendiga.